¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a ustedes desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en esta sexta Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar. Nos complace saludar a todos quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube y que en esta ocasión han decidido acompañarnos por estas próximas 2 horas con esta mesa redonda, la educación física desde la realidad de las escuelas. Quiero esta tarde presentar a quienes nos van a acompañar aquí en esta mesa y pues por supuesto darle prioridad en este caso a las damas que nos acompañan. Quiero presentarles a ustedes primeramente a la maestra María Luisa Iwid. La maestra María Luisa Iwid pues es directora actualmente de la BINE de Puebla. Ella pues es licenciada en Educación Física por la propia Benemérita Instituto Normal del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla del Estado de Puebla, pasante en Maestría en Desarrollo Educativo por la Unipuebla, generación 98-2000, cuenta con experiencia profesional como docente de Educación Física en clase directa de Educación Básica, así también ha sido pues comisionada como supervisora de la Zona 06 de Puebla, y a partir del 2012 hasta el 2015 se atiende nuevamente a grupos en el nivel primaria. Ha estado comisionada en el nivel básico como asesora técnica pedagógico. Además es docente del nivel superior y pues entre ellos y muchas asignaturas que ella ha cubierto ha sido también asesora de estudiantes de séptimo y octavo semestres, comisionada responsable de la licenciatura en Educación Física de la BINE de Puebla y bueno, actualmente es directora de esta institución. Maestra María Luisa, qué gusto saludarla, me da mucho gusto que nos acompañe en esta tarde. Bienvenida, maestra María Luisa. Muchas gracias. ¿Cómo está Puebla? Además de chula, ¿cómo está Puebla? Muy bien, el clima ya subiendo un poquito el calor, pero muy bien. Como todo, la condición de la pandemia, pues estamos en general entre naranja y rojo, sin embargo, pues estamos con la mejor disposición de seguir adelante. Muchas gracias, maestra. Bienvenida. También nos acompaña en esta tarde la maestra Emma Laura Ávila Valderas. Ella es licenciada en Educación Física. Tiene estudios de doctorado y diplomados. De igual forma, ha sido integrante del Consejo Nacional de Asesores del concurso de la sesión de Educación Física, ponente en diferentes conferencias, responsables del curso en la sesión de Educación Física, en la Subdirección de Educación Física A, esto allá en Durango. También ha sido promotora supervisora de Educación Física, ha sido facilitadora de diplomados, así también ha sido participante en concursos de sesión de Educación Física a nivel nacional. Cuenta también con experiencia en apoyo técnico pedagógico en la zona 19 de Educación Física. Es maestra frente a grupo de Educación Física en el nivel primaria, participantes del concurso de la sesión de Educación Física en etapas estatales y nacionales. Y bueno, quiero saludarla en esta tarde, maestra Emma Laura, desde Durango nos acompaña. Sí, no logramos escucharla bien. ¿Sí está activado su micrófono? No logramos escucharla bien. Ahí está apagado, ahí está abierto. Bueno, no logramos escucharla. A ver si corregimos en un momento el micrófono en ese instante, ¿no? Ahorita regresamos. Bueno, y en esta tarde también quiero saludar a dos grandes personajes que nos han acompañado ya desde hace un par de años. Uno de ellos es precisamente el doctor Enrique Mungarro. El doctor Enrique Mungarro es doctor en Educación por la Universidad de Durango, Santander, cuenta con especialidad en Política y Gestión Educativa por la Flaxo, México, cuenta con diplomados en Dirección de Centros Formadores de Profesores, así también es perfil PRODEP desde el 2017, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, se ha desempeñado como Coordinador General de Desarrollo Académico en el Centro Pedagógico del Estado de Sonora y Coordinador General de Investigación y Posgrado en el IFODES. Actualmente es profesor de tiempo completo y director de la Escuela Normal de Educación Física, profesor Emilio Miramontes Nájera de Hermosillo, Sonora. Cuenta con publicaciones de libros, entre ellos Investigación Cualitativa en Educación Física y Deportes,
así también en la enseñanza remota emergente durante la pandemia COVID-19 y el campo de la educación física y deportes en Sonora. Así que vamos a tener mucho que hablar en ese sentido. Doctor Mungarro, lo saludo y lo abrazo desde Chiapas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, y también aquí nos acompaña el doctor Octavio Garza Adame. El doctor Garza Adame es egresado de la Escuela Normal Miguel F. Martínez como licenciado en Educación Física con maestría en Formación Docente por la Universidad Pedagógica Nacional. Además cuenta con maestría en Didáctica de la Educación Física por la Escuela Normal Superior de Madero, Tamaulipas, doctorado en Ciencias de la Cultura Física en la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado en diversos puestos en educación básica como educador físico y supervisor desde el 2008 a la fecha y como docente de educación superior en la Normal Miguel F. Martínez desde el 2005, pasando por la administración como jefe de Departamento de Educación Física y Deporte, Tecnología Educativa, Gestión Escolar, Docencia y subdirector académico. Ha colaborado en la Secretaría de Educación de Nuevo León, en el área técnica de la Dirección de Educación Física 2005-2008, en la Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes como coordinador de proyectos académicos. También se ha desempeñado como evaluador de programas educativos de calidad por los CIES y como auditor líder en procesos de certificación de la norma ISO de la Normal Miguel F. Martínez y la Subsecretaría de Desarrollo Magisterial. Participante y colaborador en la construcción de los planes de estudio de la Licenciatura de Educación Física a nivel nacional. Actualmente es director de la Escuela de Ciencias de la Educación, Institución de Educación Superior para la Formación Continua de Maestros en Nuevo León y cuenta con reconocimiento de perfil PRODEP de nivel superior desde 2017. Ha participado como ponente, moderador y conferencista en diversos foros académicos y de investigación en el área de educación física y el deporte y formación de maestros. Pues doctor Garza Adame, bienvenido a este evento. Un gusto, saludos, Isaac. Muchas gracias doctor. Bueno, y pues uno de nuestros anfitriones que en esta tarde nos acompaña, pues el maestro Bernardo Emanuel Coutinho, ustedes saben, director de nuestra institución, de la Escuela Normal de Licenciatura de Educación Física de Tuxtla Gutiérrez, cuenta con la maestría en Didáctica de la Educación Física, así también la licenciatura en Pedagogía, la licenciatura en Educación Física, ha participado en el diseño de 2 maestrías, la que impartimos en nuestra institución, la maestría en Didáctica de la Educación Física y Educación Inclusiva. Ha sido jefe del área de investigación, subdirector académico y actualmente director general de nuestra institución. Ha sido coordinador de CIES, de PACTE, ha trabajado en el nivel básico por 6 años, ha sido director técnico auxiliar y bueno, en el nivel profesional, en equipos de tercera división profesional de fútbol. Tiene en su haber 2, 3 publicaciones y me dice, eso no cuenta mucho, lo que me interesa es que compartamos esa charla con nuestros compañeros, alumnos y maestros. Maestro Bernardo, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bienvenidos sean todos, todas en esta tarde. Créanos que nos da mucho gusto que nos están acompañando en este espacio. No sé si ya se corrigió su micrófono, maestra Emma. Uy, no la escucho. Si no logramos escuchar. A ver. No se escucha. Tenemos problema. Le voy a sugerir si mejor vuelve a salir, reconfigura su micrófono y vuelve a entrar, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, en esta tarde vamos a atender en esta mesa la educación física desde la realidad de las escuelas. Como ya hemos dicho, tenemos de nuestros participantes de Durango, la maestra Emma Laura Ávila Valderas, que en un momento se incorpora, de Puebla, la maestra María Luisa Igudi López, de Sonora, el doctor Jesús Enrique Mungarro, de Nuevo León, el doctor Octavio Garza Adame, y de Chiapas, el maestro Bernardo Emanuel Coutinho Trujillo. Nuestra primera pregunta, y voy a pedirles para que cedamos el espacio primeramente a las damas, a reservas de que en un momento se incorpore la maestra Emma, para que puedan ir respondiendo, ¿no? En este caso, le voy a pedir primeramente a la maestra Igudi que nos acompañe en esta tarde con su primera respuesta. Bien, la primera pregunta es, tras el llamado que la UNESCO hizo a los gobiernos a tomar medidas que garantizaran una educación física de calidad,
Este documento que expone la política pública propuesta para lograr este objetivo en México, la Estrategia Nacional para la Prestación de Educación Física de Calidad, diseñada para que los niños mexicanos en educación básica, preescolar, primaria y secundaria reciban clases de educación física de calidad inclusiva. Esta estrategia fue elaborada por instancias gubernamentales como las Secretarías de Salud, de Educación Pública, en colaboración con representantes de más de 30 organizaciones civiles, universidades e instituciones académicas expertas en distintos rubros relacionados con la educación física. Se prevé que opere en todos los planteles escolares de las 32 entidades federativas y aunque está enfocada en estudiantes de nivel básico, contempla acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de los principios establecidos por la UNESCO. Bueno, entonces, a partir de la realidad, del contexto de cada uno de ustedes, estimados ponentes, ¿cómo se está desarrollando esta premisa? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se han presentado los avances o estancamiento o retroceso de la educación física de calidad inclusiva en sus espacios? Maestra María Luisa, si nos hace el favor. Claro, con mucho gusto. Antes que nada, agradecemos la invitación y es un honor estar participando con todos los compañeros. Bien, pues este contexto que desde la UNESCO nos ofrecen, la verdad es que es un panorama muy relevante para la educación física. Sin embargo, actualmente la realidad que vivimos en cuestión de la pandemia, pues hizo que esta situación se viera limitada. Finalmente, nosotros tenemos un aspecto muy importante en México que no hemos detonado al 100% como tener la educación física como un área prioritaria, como una materia prioritaria a comparación de otros países. Hoy por hoy, la salud es lo más importante y creo que la educación física de calidad es un elemento para aprovechar que ese aspecto se pueda realizar conforme a lo que la UNESCO nos está solicitando. Sin embargo, la realidad que hoy tenemos es totalmente, cada hogar en cada sitio de nuestro país es una total y diferente situación en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque existe tanta variedad de situaciones y más ahorita que se ha realizado todo esto, en cuestión del COVID, bueno, se ha minimizado en muchas de las ocasiones la aplicación de la educación física a como la veníamos realizando. Sin embargo, los esfuerzos de nuestros compañeros maestros de educación física creo que han sido muy relevantes. Se han desarrollado un sinfín de estrategias educativas, didácticas para poder favorecer el desarrollo de esta actividad tan importante. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos todavía tener ese espacio directo con los niños. Sin embargo, hay otros factores que desgraciadamente no nos los permiten. Se están haciendo grandes esfuerzos en todos los estados, en todas las escuelas formadores de docentes, para que esta situación pueda tener un impacto positivo. Esperemos que con todos los procesos que se están dando para después, al regreso, después de la pandemia, pues tengamos esa oportunidad de tener realmente aterrizada la educación física como siempre se ha soñado. Considero que es un proyecto muy relevante el que se hizo en esa investigación a nivel federal. Sin embargo, creo que nos falta información a la base. La información más importante es esta educación física de calidad que se está tratando de desarrollar, pues se ve limitada en muchas ocasiones por aspectos y factores diferentes, y tanto económicos como factores propios de los medios, propios del aspecto natural que en ocasiones se tiene en cada estado y que, bueno, que no nos favorecen en muchas cosas, pero es relevante el papel del educador físico siempre y cuando nosotros lo hagamos notar de esa manera. Considero que se han hecho grandes esfuerzos, sin embargo, no es suficiente para tener el nivel de la educación física que el país se merece. Muchas gracias, maestra María Luisa, le agradezco bastante. Espero que se haya corregido el asunto del micrófono con la maestra Emma. ¿Cómo estamos, maestra? Ojalá sí, ahora sí, ya muy bien. Estupendo. Gusto en saludarla y pues bueno, esperamos sus comentarios con esta primera pregunta. Adelante, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar en este congreso. Y bueno, en relación a la pregunta, cabe mencionar que muchas veces cuando hablamos de calidad
desconocemos lo que es la parte o el término de calidad, ¿no? Entonces le ponemos algún término atractivo, un término relevante que diga educación de calidad y realmente no identificamos cuál sería esa parte de calidad que nos están pidiendo del docente hacia nuestros alumnos. Entonces, cuando hablamos de calidad, nosotros visualizamos bien hecho, completo y a tiempo. Y como lo mencionó ya mi compañera, hablar de calidad en estos tiempos, bueno, pues es un poco complicado. ¿Por qué? Por la situación en la que nos encontramos cada uno de nosotros en los diferentes niveles en los que laboramos. Yo tengo la fortuna de trabajar en el nivel primaria y también en el nivel superior. Entonces, identificamos que dentro, desde la parte básica, de la parte de educación básica, el maestro se está, bueno, apropiando de una forma de nueva, no una forma nueva de trabajar, en la cual, bueno, los que somos un poquito más antiguos, como de Parchís para acá, del 72 para atrás, veníamos de una formación completamente distinta, en donde las tecnologías no tenían ese papel tan importante como hasta ahora. Las personas que accedían a este tipo de instrucción, como la que estamos ahorita a través de plataformas, era la gente que lo hacía de manera virtual por alguna situación laboral, pero más sin embargo, lo más importante era estar en físico con nuestros alumnos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, la calidad en este momento estamos, en lugar de dar 2 clases, estamos con una sola clase con nuestros niños a distancia y de manera virtual. ¿Qué ha hecho el maestro para dar esa calidad? Bueno, pues considerar primero que nada la situación, segundo, el contexto donde está ubicado cada uno de nuestros niños o cada uno de nuestros alumnos, con qué consta o con qué tiene para poder acceder al aprendizaje, ¿no? Y hablamos desde tener un internet fijo, o si pone recargas, o si el alumno, ¿cómo le hace para poder estar conectado y en comunicación con su maestro o con su maestra? Otra cosa es que nuestros padres de familia han aprendido, se han vuelto ahora sí youtubers, ¿no? Ya ellos aparecen en las fotos, ya la mamá da instrucciones, o sea, han aprendido la didáctica de una manera tan inherente, como si fuera un proceso. Igual y vemos algunos videos, algunas evidencias de nuestros padres de familia y decimos, wow, no, pues a este yo le doy el título, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen de una manera espectacular. Entonces, esa calidad que nosotros hemos estado proporcionando se ha dado de parte del interés que tiene el maestro de educación física hacia incidir en el aprendizaje esperado del alumno. Lo vayamos a lograr, no sabemos, porque las condiciones son diversas. Más sin embargo, el padre de familia ha estado al pendiente con sus hijos, ha estado en comunicación y tenemos padres de familia que definitivamente pues no han dado luz. Y ahí es donde la calidad no va a llegar, pero no por responsabilidad del maestro, sino por la parte en la que no sabemos la condición que no le ha permitido a ese padre de familia o a ese alumno estar conectado y en comunicación al realizar ciertas acciones o ciertas tareas que el maestro de educación física le brinda. Otra cosa es que los maestros de educación física han estado al pendiente y tratando de comunicarse de alguna manera por WhatsApp, por internet, llamada telefónica, videos. Hemos ido a las comunidades, ¿no? Para estar en cercanía y en comunicación con los padres de familia y decirles, aquí estamos. Y estamos tratando de educar y de esa manera, con la calidad que en la medida de lo posible y de los tiempos podamos proporcionar al sujeto. Muchas gracias, maestra Emma, gracias por su participación. Y vamos a preguntar cómo está Sonora en ese sentido. Doctor Mungarro, gusto en saludarle. ¿Cómo andamos ahí en Sonora con este punto? Muy interesante las aportaciones de las compañeras. En Sonora quiero comentarle que me ha tocado afortunadamente recabar algunos datos sobre el tema. Es una investigación que tenemos en curso. Puedo comentar que las variables que en este momento están operando en contra de la participación de los niños, niñas y adolescentes en las sesiones de educación física que se imparten en las escuelas, tienen que ver particularmente con las variables socioeconómicas y con el nivel cultural de las personas. En este sentido, el tener acceso a internet, el tener acceso a un dispositivo electrónico,
es lo que facilita o bien impide la participación de los estudiantes en este tipo de sesiones en la modalidad remota emergente. También mencionar que obviamente los objetivos para el desarrollo sostenible propuestos por la UNESCO y que han sido replicados por la Organización Panamericana para la Salud son aplicables en situaciones distintas a las que en este momento estamos viviendo. En el 2019, la Organización Panamericana de la Salud ha mencionado y ha hecho un llamamiento para que los países miembros impartan educación física de calidad y ha diseñado una serie de directrices de la misma manera que en otros países ya se había realizado. Este proceso, repito, es posible en otras condiciones diferentes a las que actualmente se viven, pero también es posible en contextos distintos a los que tenemos los países en vías de desarrollo. Es decir, hablar de una educación física de calidad, una educación física para todos que abarque a las diferentes edades, que abarque a las diferentes condiciones sociales, es muy complicado que se lleve a cabo en países como el nuestro, particularmente porque aun cuando se desarrollan muy buenos planes y programas de manera formal en el documento y donde participan distintas dependencias, como usted lo mencionó, maestro Castillo, lo cierto es que en la realidad pareciera existir un divorcio entre cada una de estas instituciones, al menos en el caso de nuestro país. Una cuestión propone la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, otra cuestión la Secretaría de Educación Pública y otra cuestión los organismos promotores del deporte, como la Comisión Nacional del Deporte, la CODEME y demás organismos. Igual ocurre al interior de las entidades federativas. Es decir, cada uno tiene, o parece ser que tienen objetivos diferentes. Las iniciativas que se han tomado en otros contextos, en otros países, sobre todo en los países avanzados y en los países de mediano desarrollo, hablan de una sinergia entre cada uno de estos organismos. Este es un paso muy importante que se tiene que dar en México, que exista sinergia entre los organismos, pero sobre todo que las propuestas, los planteamientos, las reformas que tienen que ver con la educación física traigan aparejado un presupuesto real. Tengo algunos datos que me gustaría compartir rápidamente. Por ejemplo, en las escuelas mexicanas, solamente el 32% de los niños que cursan el preescolar general público cuentan con un profesor de educación física. Y esto representa una brecha enorme, ya que el 67.3% de este nivel educativo no se encuentra atendido por un profesional del área. También el 51.7% de primaria general pública tiene especialistas de este tipo y solamente el 1.1% de telesecundaria pública tiene un profesional del área. Otro dato interesante es que los profesores de educación física en formación, es decir, los jóvenes que en este momento nos escuchan, estudiantes de la ELEF y de otras instituciones que quizá estén conectados en este momento, puedo mencionar que del 2018 al 2019 solamente existían 19.230 estudiantes en alguna de las 17 licenciaturas para la docencia en educación física. Y hablando de los rezagos y brechas a las que usted hizo mención en la presentación de esta mesa redonda, esta cantidad de personas que se están formando como profesionales del área son insuficientes para atender a una masa poblacional que rebasa los 130 millones de mexicanos, de los cuales 32 millones son estudiantes de educación básica. En ese sentido, la realidad
de la educación física que se enfrenta en las escuelas es una realidad que es necesario que los tomadores de decisiones le pongan mayor atención. De lo contrario, estos objetivos para el desarrollo sostenible 2018-2030 va a ser muy complicado que los podamos alcanzar en el tiempo estimado. La Organización Panamericana para la Salud denominó el Plan Acción Mundial sobre la Actividad Física 2018-2030 y se supone que en el 2021 y en el 2025 seremos evaluados de acuerdo a los logros que hayamos tenido en ese sentido. Hasta el momento son más brechas que logros. Hasta ahí dejaría la participación por el momento. Bien, muchas gracias, doctor Mungarro, por esta colaboración. Y bueno, esta misma pregunta para el doctor Garza Adame, ¿cómo estamos desarrollando esta premisa que planteamos al inicio de esa charla? ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Qué se ha presentado como avance o destacamiento o retroceso de la educación física de calidad allá en Nuevo León, en la parte norte de la República Mexicana? ¿Cómo la ven desde allá? Bien, buenos días. Un saludo afectuoso a todos mis compañeros de la especialidad de educación física, alumnos que estén estudiando la licenciatura en educación física. Pues qué bueno que están aquí al pendiente. En Nuevo León nos caracterizamos pues por ponernos a trabajar. En la mayoría de los estados del norte nos dicen que hay una situación y pues vemos la manera, ¿no?, de sacarla adelante. Sin embargo, no nos podemos a pensar y a reflexionar cuál es el impacto que ha tenido esta pandemia, ¿no? En particular, en cuanto a la calidad de la educación física, la hemos manejado ya de hace muchos años. Sin embargo, como bien lo mencionaba anteriormente mi compañero Enrique Mungarro, en cuanto a política, los estados no han hecho lo necesario para que se den condiciones más favorables para que se dé una educación física de calidad. De las premisas que marca por ahí este documento de la educación, hacia la educación física de calidad, ¿verdad? Que son todas estas recomendaciones que hace la UNESCO. Una es cubrir las necesidades básicas, ¿verdad? En el sentido de qué es lo que necesitan los escolares y una parte muy importante es la educación física. También establecer estándares para proporcionar una educación física de calidad. Y bueno, esos estándares, no todos lo conocemos, no ha bajado la información como debe ser. Además, también plantea estándares para garantizar la formación de profesores. Bueno, la la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física de Chiapas ha hecho mucho para este respecto, ¿no?, en cuanto a la formación de profesionales de la educación física. Sin embargo, todavía falta mucho. Hay todavía estados y, bueno, Nuevo León, a pesar de que se considera la vanguardia, ¿no?, en todo lo que es la parte educativa, tenemos bajos índices de educadores físicos, es decir, de egresados de las normales. Hay otras especialidades, hay otras universidades que ofrecen carreras similares, como es la Facultad de Organización Deportiva. Sin embargo, tienen una orientación más hacia el deporte que hacia la educación. Y en ese sentido, pues estamos muy, muy abajo, ¿no?, con relación a otros estados de la República. Entonces, en lo que se refiere a estas recomendaciones, pues han llegado a cuentagotas, al menos aquí en Nuevo León. Hay muchos maestros de educación física interesados en actualizarse, en estarse capacitando y demás. Sin embargo, se han centrado más en cuanto a la parte didáctica, en cuanto a la parte de estrategias para trabajar la educación física. Sí se han estado pues actualizando y demás. Sin embargo, la política propiamente para la educación física de calidad no nos han hecho llegar estos documentos. Digamos, quienes lo debieran promover, que es la Secretaría de Educación, ¿verdad?, para que todos estemos enterados. Sin embargo, en este contexto de pandemia, pues ha sido un acontecimiento de alcance mundial que nuestra generación no había experimentado.
por todas las implicaciones que conlleva para el cuidado de la salud de la población y las repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad. Y bueno, el ámbito educativo es uno de los más sensibles debido a la naturaleza de la interacción social entre alumnos, maestros, directivos, padres de familia, y por disposiciones gubernamentales, pues fue necesario suspender las clases presenciales y trasladar esta interacción a la distancia mediante el aislamiento social para evitar el contagio de la enfermedad. Pero al mismo tiempo se continúa con el acto educativo que ahora le denominamos educación a distancia. Y al respecto, pues al menos en la experiencia que tenemos aquí con educación física, soy supervisor de educación física, mi educación básica, y han estado trabajando los maestros, se han estado contactando con sus alumnos, con los padres de familia, han estado mandando actividades, enlazándolo con el programa de Aprende en Casa 2, etcétera. Han estado haciendo mucho para poder estar dando una educación física, ya no digamos de calidad, simplemente darla. Entonces, en ese sentido, pues se han adaptado ante esta situación, pues todos estos actores pues se vieron forzados a adaptarse a otras formas de aprender, de enseñar, gestionar y dar apoyo a los hijos, quienes en la gran mayoría de los casos pues, no contaban con las herramientas y los recursos necesarios para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, la preocupación de las autoridades educativas fue que se continuara atendiendo los contenidos programáticos mediante pues una serie de recomendaciones para que se pudieran contactar los alumnos y maestros, así como una estrategia nacional para reducir las transmisiones por televisión abierta para tener un mayor alcance con el alumnado en educación básica. Y bueno, las escuelas de todo el país considero que pues, atendieron todas estas disposiciones. Y atendieron todas estas disposiciones y se pusieron a trabajar. Pero hay muchas cosas, y no sé si me permitan mencionar algunas, como alumnos que están totalmente inexistentes, como dicen, o sea, no han tenido contacto. Y estamos hablando de un 20-30%, al menos aquí en Nuevo León, en educación física. Hemos hecho una investigación al respecto y pues nos sorprendió los alumnos que están inexistentes y los que son intermitentes. Entonces, estos alumnos no tienen un seguimiento. Y en ese sentido, pues, ¿qué están haciendo? Están en la inactividad, no pueden salir, están limitados y va a ser un gran reto cuando volvamos otra vez a la normalidad para que recuperen todas estas habilidades que plantea la educación. Y bueno, yo creo que ahí la dejamos para dar oportunidad a los otros compañeros. Ok, muchas gracias, doctor Garza Adame. Y bueno, vamos a cerrar esta ronda de preguntas con la participación del maestro Bernardo Coutinho, cómo se está efectuando toda esta estrategia de la educación física a partir de estas premisas de este documento, en este contexto en particular, aquí en Chiapas. Maestro Bernardo, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Yo creo que la palabra calidad es una palabra que es muy difícil de llenar y de cumplir al 100%. Me parece que dentro de esta palabra, dentro de esta frase de la educación física de calidad, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas y entre ellas es si verdaderamente existe el desarrollo de la capacidad académica entre los maestros. Es decir, tenemos por todos lados muchos compañeros, muchos maestros en todo el país que son doctores, pero que son analfabetas digitales. Es decir, no puede existir doctores que no sean capaces de conectarse al Zoom, no pueden ser que sean capaces de conectarse al YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, me parece, por mencionar un ejemplo, que dentro del desarrollo de la capacidad académica también debe haber el compromiso del docente de verdaderamente tener las competencias y prepararse para este tipo de situaciones, como en el ejemplo del año de la pandemia. Por otro lado está la competencia académica, que se refiere también al desarrollo académico de los normalistas, de nuestros muchachos que estudian en las escuelas normales.
verdaderamente ellos están preparados, el programa de estudio, la malla curricular está diseñada para que ellos salgan totalmente preparados o lo más preparados posibles a una realidad educativa que a veces es diferente a lo que el plan de estudio amerita. Y por otro lado, me parece que para hablar de calidad académica, también tenemos que tener en cuenta que la infraestructura es sumamente importante y que el desarrollo académico es sumamente importante y que debe de ir de la mano. Tenemos espacios, tenemos ambientes de aprendizajes óptimos para que se dé esta educación física de calidad. Esa sería también la pregunta. Me parece que es complicada, ¿no? Me parece que si nos vamos tantito atrás por lo que dijo el doctor, me parece interesante también mencionar que hay miles de escuelas que están sin maestros de educación física. Y si no hay educación física en las escuelas de educación básica, ¿cómo vamos a hablar de una educación física de calidad? Cuando ni siquiera le damos la oportunidad a los niños de desarrollarse en un ambiente dentro de la educación física. Me parece que también dentro de la calidad de la educación física existen varios ámbitos que estamos perdiendo de vista, que son el ámbito de la ética, de la moral, la cuestión emocional, y que nos va a permitir a nosotros de manera integral desarrollar, proponer y consolidar una educación física de calidad. Me parece que mientras todos estos rubros que he mencionado no se encuentren a tope, me parece que mientras estos rubros no vayan de la mano, que los docentes estén sumamente comprometidos y preparados con la educación, me parece que mientras que nuestros alumnos de las escuelas normales no entiendan la importancia que es prepararse para llegar a ser un maestro con calidad moral, con ética, profesional e interesados verdaderamente en el desarrollo de los niños, me parece que no podemos hablar de educación física de calidad. Tenemos que empezar por nosotros. Tenemos que empezar desde las escuelas normales, porque las escuelas normales seguimos siendo la punta de lanza en el desarrollo docente de la educación básica en todo el país. Entonces, antes de hablar de educación física de calidad, necesitaríamos hablar que si nosotros como docentes somos de calidad, somos verdaderamente competentes para afrontar una realidad que es diferente a la que aparece en el papel, ¿no? Existen muchas investigaciones, existen muchos libros, existen muchos datos de cómo los niños están obesos, de que los adultos en México también estamos obesos, de que estamos con sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas los datos quedan ahí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo las escuelas de educación física? ¿Qué estamos haciendo las escuelas normales del país? Con propuestas para que ya no se siga dando este tipo para que estas enfermedades, estos problemas que son muy graves de salud pública en nuestro país, podamos combatirlo. Esa es la pregunta también, ¿no? Me parece que antes de hablar de una educación física de calidad, tenemos que dar una mirada hacia adentro. Tenemos que ser capaces de desaprender lo aprendido. Y tenemos también, me parece, antes de buscar un doctorado en libros de publicaciones, un doctorado en papel, necesitamos más bien buscar una mención honorífica, pero en la vida, que eso es lo importante. Ahí dejaré mi comentario, maestro Isaac. Muchas gracias, maestro Bernardo, por esta participación. Y bueno, queda este punto debatiéndose en este renglón, en este sector. Vamos con la segunda ronda de preguntas, o de respuestas, más bien ante al siguiente planteamiento. Nosotros lo sabemos bien a bien, que se procura entender la educación física más allá de la educación de lo físico, de sus principales funciones sociales, de la profesión, como los cuidados, el uso y la disciplina corporal, la preocupación de la higiene, la salud corporal, lo deportivo, se convierte entonces en esta parte opcional. Y ante esto es lo que quiero preguntarles a los integrantes de esta mesa.
¿Basta con esa cobertura de la educación física y subestimar lo deportivo? ¿O creen ustedes que es pertinente regresar a ese esquema de lo deportivo, recuperarlo? Porque pareciera que estamos en retroceso y los resultados de las participaciones olímpicas y profesional pues están diciendo lo contrario. Tenemos un par de minutos para responder levantando la mano para que les demos la palabra. ¿Quién desea participar aquí con este punto? Maestra María Luisa, adelante, la escuchamos, maestra. Sí, muchas gracias. Antes que nada, yo considero que debemos de tener muy concreta la idea de lo que es el deporte y qué es la educación física. Desafortunadamente, esta falta de información a nivel general en nuestro país, pues ha dado esta sinónimo de conceptos en nuestra área. Y precisamente eso da paso a que pues nosotros seamos probablemente los culpables por no tener medallas en eventos olímpicos, y no es así. Cuando se entienda realmente qué es la educación física, que va más allá del deporte, que va más allá de situaciones de este aspecto de solamente lo físico, vamos a entender muchas cosas, ¿no? Y ese aspecto es el que difícilmente se ha aterrizado en la sociedad. Digo difícilmente porque creo que nos están bombardeando más con esta propaganda de situaciones a nivel global. Lo voy a mencionar, por ejemplo, situaciones del fútbol, que lo ven como una cuestión más allá de una preparación realmente ética, profesional. O sea, se pierde el sentido del cuerpo, de cuidar el cuerpo, de respetar el cuerpo, de tener valores en ocasiones, cuando los medios de comunicación nos hacen ver el deporte de diferente manera, y que la educación física no sea valorada como tal, es cuando vemos que pues en nuestro país no existe un modelo único y propio con una estructura del deporte como tal y de la educación física como tal. Desafortunadamente, dentro de todos estos elementos, pues hemos quedado, si no es que hasta último término, y prácticamente dentro de algunos programas, pues somos una parte, un área, ¿sí? Sin embargo, consideramos los educadores físicos que somos los ingenieros del movimiento, que somos una parte muy importante de esta educación integral. Sin esa parte no habría educación integral, y creo que no lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque le estamos dando más prioridad a otras cosas y no a la esencia del cuerpo, porque al final del día no somos como tal un objeto, sino somos un cuerpo, debemos de sentirnos como eso, y finalmente pues esta parte corporal nos va a llevar a todos los elementos de la vida cotidiana. Llámese el trabajo, esta parte profesional, la actitud única, el deporte, las relaciones, la educación. Entonces, considero que ahí nos falta aterrizar esta parte. Pero no es el educador físico desde su trinchera, que cada quien es lo propio, sino que una persona en alto nivel que realmente favorezca a estas propuestas de la educación física, a defender la postura de la educación física en los programas y planes de estudio de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, maestra María Luisa. ¿Alguien más desea abonar a este tema? Levantando la mano. Doctor Mungarro, lo escuchamos. Sí, yo creo que la práctica de la actividad física es un tema de muy alta relevancia para el bienestar de la sociedad en lo general. Por ello es que entiendo el sentido de la primera pregunta en cuanto a las directrices generadas por la UNESCO y luego por la Organización Mundial de la Salud,
También las instancias promotoras de la educación física y deporte de diversos países prescriben para la población infantil y juvenil en edad escolar que se ejercite de manera sistemática 150 minutos a la semana al menos. El día de ayer mencionaba uno de los participantes 12,000 pasos al día por parte de los niños. También autores como Bitz o Douda han encontrado que la actividad física vigorosa en estudiantes preescolares tiene mayores efectos en la salud si se practica de manera sistemática. Y podría citar a la Unión Europea, a China, al Consejo Australiano para la Actividad Física y el Deporte, quienes también han planteado directrices estrictas, incluso han visto a la educación física y a la actividad física y deportiva como una cuestión de seguridad nacional. Y no está exagerado el término, llamarle a esto de la educación física, la práctica del deporte y actividades en pro de la salud como una cuestión de seguridad nacional, simplemente porque representa un impacto tremendo para las finanzas de cualquier país. Por ejemplo, se estima que 1 de cada 4 adultos y 3 de cada 4 adolescentes de 11 a 17 años no siguen las recomendaciones para la práctica de actividad física. Y esto genera un costo a los sistemas de salud que va del orden de los 54,000 millones de dólares anuales. Esto es el costo mundial. Y también los 14,000 millones de dólares anuales adicionales que tienen que ver con la pérdida de la productividad, es decir, la gente que se incapacita por falta de una condición física para la vida de relación. En ese sentido, es que resulta relevante su planteamiento, maestro Castillo, porque si en las escuelas no planteamos nuevas alternativas para que los niños disminuyan su nivel de sedentarismo y cambiamos hacia un estilo de vida más activo, no lograremos incidir de manera importante, de manera significativa en los hábitos que se construyen en las primeras etapas del desarrollo, y me refiero al nivel de preescolar y primaria. Fui profesor de educación física en preescolar durante 17 años y me consta que durante ese periodo, si a los niños no se les estimula de manera adecuada, es muy complicado que desarrollen hábitos que puedan ser perdurables para el resto de su vida. De igual manera, si no extendemos ese tipo de aprendizajes hablados en los términos de Marzano, si no extendemos ese tipo de aprendizajes a lo largo de la educación primaria y secundaria, los logramos consolidar, es altamente probable que tengamos adultos con el desarrollo de capacidades físicas, y no nada más de capacidades físicas, sino de hábitos que puedan ser transferidos a otros miembros de la comunidad. Es decir, el papel del educador físico en la educación básica y en las primeras etapas del desarrollo es altamente relevante. Y bueno, en ese sentido, las escuelas normales de educación física y las instituciones de educación superior que se dedican a formar profesionales del área tienen una gran responsabilidad, porque cada joven, cada estudiante que se está formando como educador físico debe saber la responsabilidad y el compromiso social que entraña esta profesión, que se vuelve multiplicadora de estados de bienestar. Gracias. Ok, muchas gracias. Vamos con el maestro Bernardo, el doctor Garza y la maestra Laura. Maestro Bernardo, primeramente. Sí, yo creo que muy de acuerdo con lo que dijo el doctor, fíjate, es un asunto de seguridad y salud nacional, eso es verdad. Siempre que tenemos la oportunidad de hablar de educación física y deporte, decimos que la parte importante o la parte básica del desarrollo integral del niño
es la activación física, la actividad física, la educación física, el deporte, porque la educación física y el deporte es, al niño lo siente, para él es placentero, es catártico, es emancipador y le permite tener la libertad, la alegría, sacar todas las frustraciones, etcétera, etcétera. De tal manera que los problemas de salud que nos deja esta pandemia, todavía lo vamos a ver después. Los problemas de salud, que los niños no están saliendo a hacer deporte, que no están yendo a la escuela, que están encerrados en su casa, todavía va en el siguiente estudio que se haga, vamos a salir con niños y adolescentes más obesos, con niños y adolescentes con más problemas de sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sin duda alguna, lo que tenemos que hacer es ya una vez por todas que los maestros, que nosotros entendamos que la educación física es una cosa y el deporte es otra. Y también de una vez por todas entendamos que nosotros los educadores físicos no podemos satanizar el deporte, porque también es placentero, catártico y emancipador. Necesitamos ser capaces de dar educación física para todos, una educación física de calidad en las escuelas, pero también por las tardes, en las instituciones de educación superior que tienen las instalaciones que no tienen las escuelas de educación básica, como auditorios, albercas, etcétera, y que en las tardes están de elefantes blancos y no sirven para nada. Esas instituciones de educación superior deben ponerse a trabajar para recibir a los niños que quieren hacer deporte y poder darle la oportunidad de ofrecerles a los niños un deporte multilateral, donde tengan la oportunidad de jugar basquetbol un año, o al mismo año basquetbol, de lunes, miércoles y viernes, martes y jueves basquetbol, y a la otra semana natación, y a la otra voleibol, que tenga la oportunidad el niño de tener este menú que sea apetecible para ellos. Entonces, tenemos que tener claro que la educación física en las escuelas de educación básica debe ser para todos. Es masiva e inclusiva, pero para poder combatir los problemas de obesidad, los problemas de salud pública, es necesaria una actividad física más intensa, y para eso está el deporte. Necesitamos que las instituciones de educación superior dejen de ser elefantes blancos en los turnos vespertinos, y que ayuden a las escuelas de educación básica y que ofrezcan actividades deportivas para que los niños puedan llegar a hacer actividades de mucha más intensidad y que nos permita tener mejor una calidad de vida. Gracias, maestro Santa. Gracias, maestro Bernardo. Doctor Octavio Garza, lo escuchamos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesantes y enriquecedores los comentarios de mis compañeros y mis compañeras al respecto. Y bueno, lo que tiene que ver con el deporte, ya lo dijo el maestro Bernardo, que es una cosa que hay que saberla definir bien, y la educación física es otra. Nosotros entendemos que el deporte es un medio de la educación física y que es algo positivo. No podemos desligar el deporte de la educación física. Dentro de las recomendaciones de la UNESCO es precisamente que el deporte esté presente en las escuelas. Yo creo que todos los profesionales de la educación física a nivel mundial lo recomiendan. No debe estar fuera de la educación física, tiene que estar dentro, y coincido con el maestro Bernardo en el sentido de que debe ser más intensa la práctica del deporte, pero darle la dimensión que justa, vamos, que es formativa. Ya llegará el momento en que un alumno, si tiene habilidades suficientes y si tiene el interés suficiente, va a destacar en el deporte, ¿verdad? Sus características físicas y demás. Sin embargo, no podemos dejarlo a un lado. Y aquí en Nuevo León, con esto de la pandemia, en educación física se dijo que no se hiciera deporte. Se cerraron los gimnasios. Alicia Brazo, en aprendizaje no resuelto de la educación física, habla del cuerpo fantasma. Y ahorita todas las canchas pues están como fantasmas, o sea, no hay quien haga deporte, al menos los niños de educación básica. Sí vemos adultos preocupados por la salud que hacen algo
al respecto. Sin embargo, educación básica, que es lo que nos compete a nosotros, no vemos niños. Ya cumplimos un año de pandemia y no sabemos cuándo vamos a regresar a la normalidad. La UNESCO también considera que esta inactividad es una pandemia paralela, porque estamos en el sedentarismo. La obesidad va en incremento, no nada más en niños, sino en todas las edades, y para cuando regresemos va a ser un gran reto volver no nada más a la normalidad del trabajo, sino a la normalidad del cuerpo. Entonces, en ese sentido, creo que el deporte es un aliado para la educación física que debemos aprovechar bien. Muchas gracias, doctor Garza, por su presentación. Vamos con la maestra Emma Laura para cerrar este punto. Maestra, le escuchamos. Gracias. Bueno, coincido con algunas aportaciones de los compañeros, pero yo considero que el primer convencido de la educación física es el maestro de educación física. El maestro de educación física debe de tener ese amor y ese convencimiento de lo que hace en las canchas, ¿no? O sea, la parte desde que se sienta a diseñar un plan de sesión o una unidad didáctica o una secuencia de actividades o como le gusten llamar, desde, como lo mencionamos, desde que planifica y diseña en relación a y para, ¿no? Entonces, vamos a identificar qué es lo que nos está pidiendo nuestro programa de educación física. Hemos tenido una historia de programas desde los más antiguos, que era el militar en 1940, y hasta ahorita que vamos a Aprendizajes Clave 2017. Y cada uno ha tenido un enfoque completamente diferente. Más sin embargo, la educación física siempre se ha preocupado o siempre ha considerado educar al sujeto a través del movimiento, ¿no? Entonces, partimos que la asignatura de educación física es una asignatura netamente activa. Es movimiento, es juego, es canto, ¿no? Lo mencionaba el maestro, el doctor que me antecedió, la educación física se apoya o el deporte es un medio de la educación física. Y en relación a la pregunta, si nosotros analizamos realmente y comprendemos los enfoques de nuestros programas y nos apropiamos de nuestros programas, porque muchas veces nuestros programas los tenemos impecables, nuevecitos, ¿no? Ni siquiera los leemos, ni siquiera los señalamos. Hay que leerlo, hay que comprenderlo, hay que analizarlo para poder decir y comprender, mi programa me está pidiendo esto. Cuando nosotros entendemos el programa, visualizamos que no deja de lado el deporte, porque el programa desde el 93, porque el orgánico funcional lo mencionaba de otra manera más ligera, pero en motriz de integración dinámica teníamos un eje temático que era formación deportiva básica, ¿no? Los que manejamos ese programa, los que no, bueno, las escuelas formadoras lo considerarán en la historia o en los enfoques de los programas. Y en ese programa nos mandaba la formación deportiva básica como algo que era parte de la formación del sujeto. Después viene la reforma integral de educación básica y entramos en el enfoque competencial. Y ese enfoque competencial nos maneja competencias de educación física. Y esas competencias de educación física las trabajábamos por los bloques. Y en esos bloques, precisamente, hablábamos de la manifestación global de la corporeidad, de la expresión y el desarrollo de habilidades y destrezas motrices y el control de la creatividad para el desarrollo de la acción motriz. Entonces, esas competencias también consideraban la parte deportiva. Después viene otra vez la reforma Planes y Programas 2011, o sea, reestructuramos el 2009 y se queda ya el 2011. No le dimos el tiempo de maduración porque cambió otra vez el programa y entramos en Aprendizajes Clave 2017. Y este aprendizaje, este programa nos lleva a que el eje, lo que nosotros debemos o queremos lograr en el sujeto es la competencia motriz. Cuando hablamos de la competencia motriz, quiere decir que el maestro de educación física que conoce su programa, que sabe diseñar unidades didácticas dirigidas al desarrollo integral del sujeto en el nivel que le corresponda, quiere decir que sabe a qué se refiere la competencia motriz. Y la competencia motriz es llevar al sujeto a niveles de dimensión elevada en el movimiento.
¿Sí me explico? Entonces, esa parte, cuando nosotros trabajamos, hablando de los componentes pedagógicos didácticos que tiene nuestro programa, ¿no? Su eje curricular es la competencia motriz, y vamos a hablar de los ejes pedagógicos, los componentes pedagógicos didácticos, visualizamos que está primero el desarrollo de la motricidad y después la integración de la corporeidad y al último la creatividad en la acción motriz. Y dentro de esos componentes pedagógicos didácticos, nos habla de las habilidades motrices básicas. Y las habilidades motrices básicas sientan las bases para el trabajo posterior. ¿Qué quiere decir? Y lo menciona Domingo Blázquez, y lo menciona Parlevás, y lo mencionan varios autores, en donde nos dicen que si nosotros trabajamos las habilidades motrices básicas como deben de ser en el sujeto, estamos sentando las bases o los cimientos para que el alumno posteriormente pueda desempeñarse en el deporte de su elección. ¿Me explico? O sea, puede jugar fútbol, voleibol, básquetbol, handball, no sé, atletismo, y no encasillarlo en un solo deporte. Se comete el error de decir, no, es que mételo desde chiquito para que se haga bien bueno en fútbol. Sí, a lo mejor sí va a jugar fútbol y se va a lesionar muy pronto, si no tiene un buen trabajo, pero nada más va a servir para jugar fútbol. Entonces no estamos haciendo nuestra chamba como nos corresponde, porque nosotros como licenciados, como maestros de educación física, si ya comprendimos nuestro programa, si sabemos lo que nos corresponde hacer o lo que nos toca hacer en los patios escolares, es precisamente desarrollar la competencia motriz en el sujeto. Y un sujeto competentemente motriz tiene la habilidad conceptual, procedimental y actitudinal de desempeñarse en el deporte de su elección, en el que más le guste, en 1, en 2 o en 3. Entonces, nosotros diríamos que estamos desarrollando la corporeidad del sujeto, y aquí entra lo que mencionaba el maestro, ¿no? El conocimiento del cuerpo, el cuidado del cuerpo, el desarrollo del cuerpo, la aceptación del cuerpo y el disfrute del cuerpo. Si sentamos esas bases en el alumno, pero para que eso suceda, y coincido con mi otro compañero, que no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar calidad. Nosotros como catedráticos o como maestros de los patios escolares, si no tenemos conocimiento, ¿no? Queremos resolver el mundo educativo con la cucaracha y la quemada salvadora. Queremos resolver las capacidades y las habilidades motrices básicas con que el alumno se aviente una pica en la hora de educación física, ¿no? Entonces, en esa parte tendríamos que ser muy honestos y ser muy sinceros en decir, ¿qué estoy haciendo yo como maestro? Conozco mi programa, sé diseñar una unidad didáctica, voy y la copio, voy y la compro, o espero a ver qué ponen en Aprende en Casa, cuando se supone que nosotros tenemos la capacidad de diseñar unidades didácticas o secuencias didácticas o planeaciones o como le gusten llamar, para incidir en el desarrollo del sujeto. Entonces, regresando a la pregunta, si creamos sujetos con competencia motriz, si instruimos a sujetos en la competencia motriz, vamos a desarrollar personas con la capacidad y la habilidad de desempeñarse en el deporte que ellos quieran. Pero no nos corresponde a nosotros como licenciados en educación física el estar trabajando o haciendo futbolistas o haciendo basquetbolistas. Eso no nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos fuera de los alcances o fuera de los objetivos, de los propósitos, de las competencias o del perfil de egreso que nos pide la educación básica para el desarrollo integral del sujeto. Entonces, yo le apuesto mucho a que el maestro de educación física sea el primer comprometido con él como maestro. Segundo, que se comprometa en el conocimiento, en el procedimiento y en la actitud con sus estudiantes. Y a partir de ello, con lo poquito o lo mucho que el alumno pueda realizar, estamos sentando las bases para que el sujeto pueda acceder al deporte de su elección y no juegue uno, juegue todos los deportes que quiera. ¿Por qué? Porque tiene las habilidades desarrolladas. Gracias. Gracias, maestra Emma Laura, por su aportación. Vamos ahora a tocar un tema que seguramente ha generado controversia, polémica. No es tanto por la situación que se nos ha presentado asiaga para muchos,
sino por esta cuestión del recurso, de la forma, de cómo hacerlo, porque a final de cuentas hemos procurado atender todas las medidas sanitarias que nos han convocado las autoridades educativas y de salud. Nos hemos apegado a todos los protocolos y entre ellos esta estrategia de establecer las clases en casa. La pandemia sí nos ha afectado en muchos órdenes, pero la vida tiene que continuar, los procesos tienen que continuar con lo que se tiene. Y en ese sentido yo quiero preguntarles a los 5 cómo han estado atendiendo la responsabilidad, porque todos ustedes, casi todos ustedes, están al frente de una institución educativa de educación física, y cómo están atendiendo este factor de los estudios en línea a partir de la contingencia sanitaria. ¿Cómo lo están solventando? ¿Y cuáles han sido, si es que lo existe, los casos de éxito para este aspecto que no estábamos preparados para afrontarlo? Sin embargo, estamos acudiendo a todos esos recursos tecnológicos, sí, pero que tiene sus vicisitudes en cuanto a la formación de nuestros docentes que no estaban preparados para enfrentarse al ámbito tecnológico, el de los alumnos que no estaban habituados a estar tanto tiempo bajo este esquema de educación en casa. Entonces, todas esas vicisitudes que se presentan, ¿cómo lo fuimos o lo estamos solventando en tanto se aproxima los tiempos, que no quiero decir una fecha, pero sí los tiempos de rehacernos en cuanto a nuestra cotidianeidad que habíamos dejado hace casi un año? Quien guste, por favor, tiene 3 minutos para participar. El doctor Octavio Garza, primeramente. ¿Alguien más? Y doctor Mungarro. Vamos con el doctor Garza. Dame, por favor, con sus comentarios. Adelante, doctor. Bien, yo creo que en educación superior no ha habido un mayor problema en migrar a la educación a distancia utilizando los medios tecnológicos. Pienso que la mayoría de las universidades, escuelas normales, lo hicieron rápidamente utilizando las plataformas, ya sea de paga o las abiertas, las que son gratis, y lo hemos estado desarrollando y en esta medida todos han estado adaptándose y mejorando sus habilidades digitales. Yo creo que esto llegó para quedarse. Seguramente cuando regresemos a la normalidad va a ser un elemento que ya que se va a quedar, que va a estar presente. Me refiero a educación superior. En educación básica es diferente. En educación básica, pues los alumnos, sobre todo los de estrato humilde, que no tienen los dispositivos, no tienen los medios, yo creo que es muy difícil que se conecten. Sin embargo, los maestros de educación física han hecho un gran esfuerzo, al menos acá en Nuevo León. Sí, los han estado contactando por teléfono, han estado utilizando las redes sociales, WhatsApp es el principal, Google Classroom, esta plataforma de Gmail, y hay inclusive maestros que dan sus clases, sus 2 frecuencias, con cada uno de los grupos, los que se pueden conectar y tienen los medios, como si fuera una clase presencial. Ellos la dirigen o graban videos y se los mandan a los alumnos para que hagan las actividades. Pero todo ello es según las habilidades de cada uno de los maestros. Hay quienes tienen pues muy buenas competencias digitales, que le saben muy bien al manejo de la tecnología, pero hay otros que no. Sin embargo, con esto de la pandemia, pues tuvieron que entrarle y ya han adquirido estas habilidades. Maestros, digamos que ya tienen de 25 a 30 años de servicio que no le entraban a la tecnología. Pues ahora sí, ya rápidamente me mandan un WhatsApp, me mandan una liga para el Drive, ¿verdad? Donde grabaron lo que estuvieron haciendo. Y bueno, esto es una fortaleza que hemos tenido. Doctor, Entonces, yo creo que hay diferencia. En educación básica es preocupante. Sí, en ese sentido, el sistema de evaluación, el mecanismo de evaluación, obviamente no es el mismo el presencial. Aquí se presenta también un factor claro que atender, ¿no? ¿Cómo evaluar? Esa ha sido siempre una de las preocupaciones constantes cuando
la instrucción ha sido en línea, ¿no? Sí, definitivamente hay variabilidad de todo esto. Hay desde los que están muy preocupados, están los padres de familia con los niños, están al pendiente, pero están los inexistentes, ¿verdad? Como nos pidieron que identificáramos a los alumnos que no se contactan, pero no significa que no se hacen las cosas, porque hemos encontrado casos de alumnos que no se han conectado, pero los papás hasta les pagan maestro para que hagan las cosas. Pero teníamos el lado contrario, en donde se contacta a los padres de familia, se les dice cuándo se van a conectar, y ellos dicen, yo ya decidí que mi niño va a reprobar y va a repetir el año. No me quiero preocupar ni mortificar por estar al pendiente de mi hijo, porque esto, pues la verdad no, o sea, ya hasta no es un poquito agresivo las mamás. Ok, muchas gracias, doctor Garza. Aunque hablando de las realidades, dista mucho las condiciones del estado de Nuevo León al de Chiapas. Y aquí en Chiapas no exclusivamente la zona rural, aquí mismo en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, en donde muchos alumnos, muchos estudiantes del nivel básico no tienen ni energía eléctrica en sus viviendas. Doctor Mungarro, lo escucho. Luego la maestra María Luisa. Perdón. Muy bien, voy a compartir dos escenarios. El primero tiene que ver con lo acontecido en la educación básica, de lo cual tengo datos. Le hemos llamado transición al enfoque tecnopedagógico emergente para la gestión de la educación física durante este periodo de la COVID-19. Aquí tengo datos interesantes. Por ejemplo, en el rubro de la incorporación tecnológica, la sesión de educación física en la educación básica, el 91% de los profesores que hemos encuestado, y que en este caso representan el 10% del profesorado en servicio, que son alrededor de 2,000 profesores en el estado de ambos sistemas, federalizado y estatal, para el 90% consideran que es muy importante continuar impartiendo sus clases. Y también mencionarles que las redes sociales más socorridas para contactar a los niños en la educación básica, el 55% es el WhatsApp, el 27% el Zoom y 8% YouTube. También comentarles que la frecuencia en la que se contacta a los estudiantes a través de las redes sociales en la educación básica es el 43%, una vez a la semana, pero en esa sesión de clases solamente logran incursionar o insertarse el 20 o 30% de los niños, incluso en la zona urbana, porque en la zona urbana hay áreas donde no se tiene acceso a una buena señal de internet. Y la otra razón es por la que la mayoría de los dispositivos electrónicos a los que tienen acceso los niños son de los padres de familia. En el caso de la educación superior, yo les compartiré lo que ha ocurrido en la Escuela Normal de Educación Física, que me honro en dirigir. Afortunadamente veníamos trabajando con la plataforma Moodle ya desde hace varios años como repositorio. Entonces, la transición de los procesos de planeación de una sesión presencial a una modalidad en línea fue un poco complicado en las primeras semanas de marzo. Sin embargo, llevamos a cabo una serie de talleres para la habilitación de los profesores y hemos tenido afortunadamente muy buena respuesta de parte de los estudiantes. Cada semana nosotros presentamos un reporte ya en las dos fases que lleva esta pandemia, en el semestre por concluir de enero-junio del 2020 y de agosto-diciembre del 2021 tuvimos un avance significativo. Alrededor del 90% de nuestros estudiantes se conectan a la plataforma Moodle. Los profesores han afinado las estrategias que desarrollan para trabajar en línea con los estudiantes y efectivamente tenemos la variable presente en todo caso en los dos sistemas, tanto en la educación básica como en la educación superior, es la variable socioeconómica. En el caso de los estudiantes que viven en alguna de las etnias de aquí de la entidad, sobre todo en la etnia yaqui o en la etnia mayo, se tiene dificultades para el acceso a internet. Sin embargo, hemos documentado casos de estudiantes que se colocan en un árbol, bajo un árbol que es donde tienen mayor señal los dispositivos,
y desde ese lugar han estado tomando sus clases. Hemos afortunadamente recibido muy buena respuesta por parte de los profesores y también en lo que se refiere a la capacitación que de manera interna hemos desarrollado con ellos. En este momento pretendemos o tenemos la ambición de avanzar en lo que se conoce como entornos personales de aprendizaje, y esto será posible consolidarlo cuando lleguemos a la siguiente normalidad, que no sé cuándo sea, pero bien, hemos identificado compañeros muy competentes para desarrollarse en este tipo de entornos. Muchas gracias, doctor Mungarro. Maestra María Luisa, creo que compartimos muchas similitudes, muchas coincidencias entre Chiapas y Oaxaca. Perdón, entre Chiapas y Puebla. Y Puebla. ¿Cómo Sí, está la situación con Puebla? Sí, de la misma manera. Yo les voy a hablar acerca de la escuela que estamos dirigiendo con mucha honra. Tenemos diversas situaciones. Tenemos alumnos de diferentes municipios del estado de Puebla, que muchos de ellos llegan a la cabecera del municipio y todavía tienen que trasladarse a otras comunidades. Y precisamente no existe a veces esta señal del Internet y que no permite tener esta buena comunicación. Entonces, los maestros de la institución, los docentes, pues han buscado todas las formas de tener esta comunicación, muy independiente de las plataformas que se manejan, como ya lo habían mencionado nuestros compañeros anteriormente, en educación superior, pues es algo ya manejado anteriormente. Sin embargo, ahorita el hecho de que ellos no están cercanos a la institución, pues también les impide esta mayor conectividad. ¿Qué han hecho los maestros? Bueno, tienen la posibilidad del correo electrónico, el WhatsApp, algunas de las plataformas, y de plano en ocasiones pues algunos de los muchachos han tenido que ir al cerro, caminar y hasta ahí es donde están más cercanos a una antena y poder conectarse desde su teléfono celular. Entonces, sí es complicado, no nada más a los alumnos en educación básica. Considero que ellos tienen una mayor desventaja y bien decía el doctor Mungarro, el factor más importante es el socioeconómico, porque, bueno, nosotros hemos tenido pues la experiencia, y yo creo que todos, de que nuestros alumnos, algunos se han contagiado, sus padres han fallecido, y bueno, pilares importantes de la familia, de sostenimiento económico, y que eso se ha venido abajo. ¿Y a qué los ha obligado? Muchos de nuestros estudiantes estudian y trabajan pues para sostener la carrera. Entonces, creo que esta realidad en la que estamos viviendo en este momento es muy complicada. Nos va a dejar muchas experiencias, desde luego. Nos está dando esta oportunidad del avance tecnológico que algunos no teníamos, que algunos sí lo tenían, por supuesto, algunos más avanzados que otros. Admiro a mis compañeros de trabajo, a los docentes que se esmeran, se esfuerzan, aunque no tenían toda la experiencia del uso tecnológico, pero se están esforzando en bajar un video, en hacer diapositivas, en enviar ciertas estrategias para que sus alumnos pues tengan las herramientas necesarias para poder obtener estos aprendizajes. Entonces, creo que todo lo que están haciendo los compañeros es muy loable, ¿no? Depende mucho del compromiso y de la responsabilidad de los estudiantes en formación para poder hacer suyo todo esto. Y creo que todos hemos estado valorando esa parte. Aún más en este momento, el hecho del acercamiento con los alumnos en educación básica, cuando se trata de la jornada, lo vemos que sí es complicado. En el caso del estado de Puebla, me supongo que lo mismo en Chiapas, pues los niños, hasta que llega el papá a las 8 de la noche, pues es como ven los mensajes de la maestra, checan el cuadernillo, y por ende, pues educación física es el menos favorecido en ese momento. Sin embargo, se hacen los esfuerzos, se hace todo lo posible.
Nosotros observamos en los municipios que los maestros han llegado a pegar cartulinas en la puerta de la escuela para que la gente de la comunidad, cuando pase por ahí, pues vea lo que se está haciendo. Algunos reparten copias, algunos dejan en la papelería pues el cuadernillo. Están haciendo un esfuerzo tremendo. Yo creo que eso es muy importante y lo que debemos de valorar en esencia es lo que se puede rescatar. Cuando hablaba el doctor Garza de esta parte de la evaluación, bueno, perdón, no sé si el doctor Garza, va a ser difícil que evaluemos ahorita en este momento al 100%. Decía el doctor Mongaro, por lo menos se están haciendo las actividades. Yo creo que eso es algo muy importante. Cuando pase todo esto, pues sí, vamos a tener que totalmente hacer otra forma de trabajo. Este proyecto de calidad que se propuso probablemente sea totalmente distinto. Ahora tengamos que ver otras necesidades, otras situaciones desde el ámbito de alimentación, desde el ámbito de los hábitos de descanso, y sobre todo de esta parte de la actividad física. Entonces, creo que tenemos un gran reto, no nada más los educadores físicos, sino toda la sociedad en general. Muchas gracias. Gracias, maestra María Luisa. Antes de darle la palabra a la maestra Emma Laura, hablaba el doctor Garza y el doctor Mungarro sobre el factor económico, el factor social. Bueno, yo quiero agregar que esta situación genera muchos otros aspectos también que atender, las implicaturas de esta labor de la educación en línea, porque tanto es así que al menos una universidad pública en Chiapas ha tomado como un recurso de intimidación laboral, de coacción laboral, incluso de argumentos de despido hacia los maestros quienes no asumieran esta responsabilidad de utilizar las plataformas o los recursos tecnológicos para, conforme lo que ofreció esta misma universidad, pues bueno, ahora es un motivo de coacción y de despido laboral. Espero que esto no esté ocurriendo en otras partes de la República Mexicana y pienso y confío que nada más pudiera ser en Chiapas, pero si así lo es, creo que es otro tema a debatir. Bueno, quiero dejar ahí pendiente este comentario y darle la palabra a la maestra Emma Laura al respecto. Maestra Emma Laura. Gracias. Bien, ¿cómo hemos atendido la responsabilidad? Bueno, en la parte de la educación básica, definitivamente tenemos que visualizar y ubicarnos en el contexto, ¿no? Tenemos que ubicar el contexto, en dónde estamos parados, qué estamos haciendo, cuál es el nivel socioeconómico, etcétera. Todo lo que nos lleva. Y eso se identifica o lo identificamos a través de un diagnóstico, de un cuestionario. Ahorita que el doctor mencionaba ciertos porcentajes, me llama la atención que coinciden con algunos porcentajes que nosotros realizamos o sacamos en relación a la aplicación de un cuestionario. Cuando se diseñó ese cuestionario, nosotros visualizamos qué realmente queríamos saber, qué información queríamos obtener del alumno para poder diseñar, ¿no? O sea, no era preguntar por preguntar, y algunas preguntas que mencionó el doctor me llaman la atención otra vez porque también ¿tienes internet fijo o es de recarga, no? Mayoría recarga. ¿Tú tienes teléfono propio o papá te presta el tuyo? El 80% trabajaba con el celular del papá o de la mamá. Y coincido, se hacían los trabajos hasta que llegaba papá o mamá de la escuela, en el mejor de los casos, ¿no? Después, ciertas preguntas de ¿quién te ayuda a hacer las actividades en casa, no? Y el niño, nadie, abuelito, abuelita, mi hermanita de 3 años, mi hermanito que está en prepa o en fin. Entonces, ese tipo de cuestionario, ese diagnóstico nos arroja ciertas respuestas que nosotros consideramos para diseñar, ¿no? El cuestionario nosotros lo utilizamos para tener un contexto, una ubicación real de la situación de nuestros alumnos y actuar en consecuencia. No es un cuestionario de archivo. Ya no lo respondió, bueno, gracias y lo guardamos. No, utilizamos estas respuestas para realmente hacer un diseño contextualizado, ubicado en el nivel socioeconómico y las necesidades del sujeto que aprende. Entonces, ¿qué se ha visualizado? Pues el acercamiento con padres de familia.
Hay padres de familia que no necesitan que nosotros estemos atrapándonos, ¿no? Ellos solos vienen, pero tenemos un porcentaje alto, ahorita lo mencionaba un compañero, que estamos trabajando al 30% o al 35% del 100%. Entonces, quiere decir que un 65% no está o no sabemos dónde está, porque es sabido por todo México que el ciclo escolar ya inició. Entonces, algún padre de familia, por alguna razón, no lo hemos podido localizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visualizado? Bueno, pues visitas a las escuelas para entrega, recepción de cuadernillos. Igual que la maestra Ana Luisa mencionó, pegar las actividades en las escuelas, llevar cuadernillos, dejarlas con la señora de la tienda o dejarla con la señora que tiene el perifoneo en la comunidad. Entonces ahí van y se dejan los cuadernillos y la señora vocea que ya fue la maestra o el maestro de educación física a dejar el cuadernillo. Entonces las mamás van, ¿no? Hemos tenido el contacto con las madres de familia y nos han dicho, maestra, si usted me trae el cuadernillo, yo vengo por él y se lo regreso, pero si usted me pide que yo use el celular tan básico como usar un celular, ella dice, no, yo no ni le sé mover. Entonces, nos enfrentamos a muchas situaciones que tendríamos realmente que resolver para acercarnos y generar el aprendizaje en nuestros niños, en nuestros alumnos. Esa es en la parte de básica. En media superior, hemos hecho la conciencia y los mismos maestros nos hemos concientizado con los alumnos de la necesidad y la importancia de aprender, ¿no? Porque luego entra bueno, como quiera, nos van a promediar o nos van a pasar y eso nos hace mucho daño. ¿Por qué nos hace daño? Porque el sujeto ya no le pone el mismo interés o la misma intención. El maestro se relaja, el alumno se relaja, nos relajamos todos y entramos en un proceso de simulación. Estamos bien cuando realmente no estamos bien. La primera parte en lo que nos corresponde es generar el aprendizaje en el sujeto y aprender del sujeto también. Entonces, reestructurar la forma en la que enseñamos y la forma en la que aprendemos, tanto maestros como alumnos, ¿no? Considerar el cómo subsanar esa parte práctica, cómo le vamos a hacer en las escuelas formadoras de docentes, los que estamos en escuelas formadoras, cómo le vamos a hacer para la parte práctica, la parte en la que no puede ser platicada, la parte que no es suficiente ver un video, la parte en la que el alumno necesita estar en la cancha, en el impacto con los alumnos, haciendo o aplicando una unidad didáctica, ¿no? O realizando una actividad física. Entonces, ¿cómo vamos a subsanar esa parte que nos deja, sí le podemos encargar ver un video, pero el video no es todo? ¿Por qué? Porque sabemos la riqueza de la parte práctica y presencial con el alumno. ¿Qué pudiéramos mencionar como un caso de éxito? Pues yo considero que la primera parte es ubicarnos en dónde estamos parados y con quién trabajamos. O sea, contextualizar completamente y ubicar el nivel socioeconómico de los alumnos. Una vez que visualizamos esa parte, diseñar para ellos. Diseñamos por ellos y para ellos. No diseñar para nosotros, no diseñar desde la comodidad de mi zona de confort, es sacarme de mi zona de confort y muchos de nosotros no manejábamos estas plataformas y hemos aprendido a manejar las plataformas, ¿no? Muchos de nuestros padres de familia no lo hacían y han aprendido. Ya nos envían las tareas en collage y nos hacen hasta videos muy bonitos, ¿no? Madres de familia que hacen unos videos espectaculares y se incluyen en los videos. El alumno que no le gustaba, bueno, pues ya baila, ya nos manda un videito de 30 segundos y el que no nos manda un dibujo y el que no nos manda una foto y el que no, vamos al mes a recoger los cuadernillos a la comunidad. Entonces, diseñar para el sujeto, para incidir en el aprendizaje. Y aparte, en el nivel de básico, diseñar para quien los lee, porque no sabemos quién nos lee. Si nosotros presentamos una unidad didáctica, el padre de familia la va a ver y va a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque él no tiene la formación docente. Más sin embargo, si le diseñamos una secuencia de actividades o de actividad en la que él diga, se trata de hacer esto y le plasmamos un aprendizaje, el maestro, que el maestro considera a partir de su programa, el padre de familia empieza a valorar la educación física y dice, oye, yo pensaba que el físico nomás te ponía a jugar, ¿no? O yo pensaba que nada más jugabas. No, resulta que aquí dice que estás trabajando tu orientación espacio-tiempo y aquí dice que estás trabajando algo de corporeidad. ¿Qué es corporeidad? Entonces el padre de familia empieza
a valorar y a visualizar que educación física es más allá de un juego. Utilizamos el juego como medio, pero que la parte más importante es incidir en el desarrollo y en el aprendizaje de nuestro alumno. ¿A través de qué? De la propuesta pedagógica, la que tú quieras, pero siempre considerando a quién va dirigida, quién la va a leer. Porque si nosotros diseñamos, visualizamos que el alumno que pasó de preescolar a primaria tiene un preescolar trunco, y el alumno que pasó de primero a segundo tiene un primero trunco. Entonces, no llevamos el proceso como debe de ser, y no podemos suponer que el sujeto a comprender la instrucción. Entonces tenemos que ser muy claros, muy concretos y muy precisos, que con ese juego, ese canto o esa actividad, el sujeto incide en su aprendizaje a través de nuestra actividad o de nuestro planteamiento, ¿no? Entonces esa sería la parte de no confundir cantidad con calidad. Porque decimos, no, como damos calidad, dejan muchas tareas, encargarle muchos trabajos, que jueguen, ¿no? O sea, a lo mejor con una actividad o un trabajo bien diseñado que impacte en el aprendizaje, incidimos más que si lo saturamos de actividades y el alumno se aburre y las hace de manera automática, ¿no? Ni siquiera las hace. Gracias. Muchas gracias, maestra Emma Laura. Tenemos, maestro Bernardo, para cerrar esta ronda de preguntas y respuestas. Adelante. Sí, me parece que la responsabilidad social que tienen las escuelas de educación superior, en el caso de las escuelas normales, es muy grande. Me parece que también las escuelas normales del país han dejado de lado su responsabilidad social. Una responsabilidad social que tiene que ver con el ambiente personal, con el ambiente social y el ambiente ambiental. Es decir, estamos pendientes verdaderamente las escuelas normales desde nuestro punto de localización en cada ciudad, en cada municipio. Estamos realmente conscientes de que nosotros podemos ser parte fundamental de un cambio, de un impacto comunitario, de un impacto escolar y precisamente un impacto dentro de una misma colonia. Me parece que muy pocas normales han sido responsables de la cuestión social y la cuestión. En el caso de nosotros, lo que hemos logrado es realizar no solo una serie de actividades deportivas, por eso les vuelvo a reiterar, en las mañanas, en las escuelas de educación básica, la educación física es para todos, debe de ser masiva e inclusiva, es placentera, catártica, emancipadora. Pero por otro lado, el deporte, las escuelas, les repito, de educación superior, que en las tardes, en contraturno, son elefantes blancos y que tienen muy buenas instalaciones, me parece que deben de ofrecer. La Escuela de Educación Física de Tuxtla es lo que ofrece por las tardes una serie de actividades deportivas multilaterales que les permiten a los niños llegar a realizar diferentes deportes y pues que a final de cuentas lo que buscamos no es que lleguen al nivel profesional ni que lleguen, sino que estén saludables. Necesitamos a niños saludables en donde se les enseñe no solo a cómo estar transmitiendo con sus familiares la parte de la actividad física y de la alimentación. Y por otro lado también, al inicio de esta pandemia, el grupo Motus, que también está dentro de esta escuela normal, es un grupo de docentes de esta escuela normal, publicamos un texto muy interesante que se llamó Actimotrízate, ¿no? Nos reunimos e hicimos prácticamente una publicación de manera gratuita, la compartimos en Facebook, la compartimos en WhatsApp, en todos los grupos, para tratar de darle al papá una alternativa de actividades dentro de la casa, actividades físicas, de artes, actividades lúdicas, que intentando de que nuestra sociedad pasara los momentos en casa de manera más pues lúdica y placentera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer. Sin embargo, me parece que
las demás escuelas de educación, de escuelas normales, tendrían que proponer muchas actividades de este tipo, ¿no? Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Bernardo, por su participación. Y vamos a ir cerrando ya esta sesión. Si alguien de nuestra concurrencia desea elaborar alguna pregunta muy específica para que le demos respuesta rápidamente, elaboren sus preguntas en este momento en la sección de comentarios para que podamos verlos a través de este espacio. Para que ya vayamos concluyendo con la participación de nuestros invitados en esta tarde. En tanto colocan sus preguntas en la sección de comentarios, a manera de conclusión, yo quisiera pedirles a cada uno de ellos que nos elabore una reflexión en torno a cómo visualizan a la educación física para dentro de un lustro para los próximos 10 años. ¿Cómo estamos visualizando la educación física? Y en ese tenor, pues bueno, sintetizarlo a manera de conclusión, su punto de vista y a partir también de la experiencia que ustedes tienen en su propio contexto. En tanto, si surge alguna pregunta, en un momento yo la comparto. ¿Alguien que desee ir ya cerrando esta mesa con alguna reflexión sobre la pregunta que les acabo de hacer? ¿Cómo ven a la educación física para dentro de los próximos 5 o 10 años? Bueno, en tanto elabora, hay una pregunta, el doctor William Maldonado está por acá, nos pregunta cuáles son las estrategias de mejora de la ENEF en el país. ¿Alguien quiere responder a esa pregunta? Así muy sucinta, unos 30 segundos, un minuto. ¿Cómo lo aprecian ustedes? Levanten la mano para que yo pueda darles la palabra. Maestra María Luisa. Adelante, maestra María Luisa. Bien, maestro Williams, mucho gusto. En las escuelas normales del país, el punto más importante, bueno, su objeto de estudio, pues es esta competencia motriz, ¿no? Esta acción motriz y sobre todo es tener la expectativa que los educadores físicos vamos hacia proponer, propiciar esta situación del movimiento. Sabemos que el movimiento es vida, por lo tanto, la estrategia continúa, la estrategia debe de ir creciendo. Gente con mayores preparación, gente con mayor estrategia, con mayores herramientas para enfrentar precisamente todas estas situaciones. Actualmente, los estudiantes están viendo temas que ahora la tecnología les ofrece y están desarrollando situaciones y prácticas exitosas bajo este propio desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque es el único medio con el que pueden estar en contacto con los estudiantes. Considero que a pesar de que la pandemia tenga pues una pausa, eso no quiere decir que el uso de la tecnología deje de desarrollarse, sino todo lo contrario, va a seguir siendo una herramienta. Y veo maestros con mayores competencias tecnológicas para el uso del desarrollo del aprendizaje. Muchas gracias, maestra María Luisa. Pues bueno, estamos en el cierre. Vamos a cerrar, ya las preguntas no se han realizado. Vamos a cerrar con algún comentario respecto a esta última pregunta que les acabo de hacer, ¿no? ¿Cómo vemos a la educación física para los próximos años? Maestro Garza Adame, luego maestro Mungaro. Su micrófono, maestro Garza, por favor. Gracias. Yo pienso que la crisis en la que estamos va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros, y lo vamos a ver reflejado cuando volvamos a la normalidad. Quienes se preocuparon, pues estarán listos, ¿verdad? Y se van a adaptar rápidamente. Quienes no se preocuparon son con los que vamos a batallar un poquito más, ¿verdad? Para que se integren, para que regresen a sus niveles de capacidad física, hablando en términos de la salud, del cuerpo, de la condición. Y yo creo que de aquí a 10 años la educación física va a tender hacia el enfoque de la salud, hacia las tendencias mundiales, hacia la globalización en la cual ya estamos inmersos. Y aunque en la política educativa en la cual todavía estamos en un rezago, pienso que se va a abrir
tenemos que abrirnos a otras opiniones, a otros ojos sobre cómo debemos de trabajar mejor la educación física, y esperemos que haya esa conciliación entre lo académico y lo político. O sea, la política que sea realmente educativa, no política ni sindical, ni tampoco política partidista, que eso es un cáncer para la educación. Queremos política educativa de mejora, de calidad. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí podemos tener un buen panorama de aquí a 10 años. Muchas gracias, doctor Garza. Doctor Mungarro, para ir cerrando. Desde mi punto de vista, creo que va a ser muy importante atender las recomendaciones internacionales, por supuesto. Y en ese sentido, las escuelas normales y las instituciones formadoras de profesionales de la educación física o carreras afines tendrán que centrar sus esfuerzos para que los formadores o quienes ahí laboran como académicos tengan cada vez un mejor perfil, y que a su vez los estudiantes egresen con un perfil más adaptable a las condiciones de la sociedad. Yo quiero agregar algunas cuestiones más en ese sentido. ¿Qué va a dejar la pandemia? ¿Qué va a dejar la pandemia? Yo creo que va a dejar la necesidad de una capacitación continua para el profesor que labora en las escuelas normales, en lo que se refiere a la utilización de entornos virtuales. Capacitar también a los profesores en el desarrollo de animaciones digitales y avanzar también al desarrollo de entornos personales de aprendizaje. Es decir, el uso de la tecnología va a reconfigurar la manera en que, y las modalidades también, en las que estamos acostumbrados en impartir nuestras sesiones y en hacer llegar el servicio educativo. Y esto va a ocurrir no nada más en la tarea que llevan a cabo las escuelas formadoras de docentes, sino también lo que va a ocurrir en la propia educación básica. Así que de esta pandemia tenemos que sacarle lo mejor. La cobertura se puede ampliar de manera exponencial con las nuevas tecnologías, pero requerimos gente que esté preparada y sobre todo que se adapte de manera rápida y que reaccione ante estos retos que propone el entorno. Gracias, doctor Mungarro. Para ir finalizando, maestra Emma Laura, le doy la palabra y luego a la maestra María Luisa. Gracias. Sí, bueno, ¿cómo se visualiza la educación física en 10 años? Bueno, definitivamente tendrá que ser conforme a los tiempos que nos vaya a tocar vivir. Yo creo que estamos de acuerdo en que nunca por aquí nos pasó tener esta situación. O sea, no estábamos preparados de tener una pandemia, no lo habíamos, ni siquiera nos había llegado, ¿no? Entonces, de buenas a primeras llega, nos cambia nuestra forma de visualizar, de pensar, de estar en casa, y definitivamente nos va a dejar un aprendizaje en que las cosas pueden cambiar de un día para otro, ¿no? Tenemos que estar preparados, tenemos que anticiparnos y considerar cosas que no habíamos visualizado, como trabajar a través de los medios digitales. Otra cosa importante es que le demos la maduración a los tiempos y la aplicación a los programas. No, desafortunadamente, muchas de las cosas en nuestro país son sexenales, ¿no? Y en esa parte no le damos la maduración a los programas, y los programas no pueden, no podemos decir si fue bueno o malo. Mucha gente se quedó enamorada del Motriz de Integración Dinámica y dijo, no, es que el mejor programa que existió fue el Motriz de Integración Dinámica, ¿no? Porque se duró muchísimos años. Después llega el de la reforma en 2011 y no lo dejamos madurar, no le dimos el tiempo, ni siquiera sacamos el ciclo completo desde preescolar hasta secundaria. Ahora llega este programa, y yo creo que si le damos la maduración y la aplicación pertinente, podremos visualizar una educación física, como ya habíamos comentado, ¿no? Con seres, con alumnos competentes motrizmente, que tengan una competencia motriz que lo lleve a desarrollar grandes cosas a través del movimiento. Ahora, que si los tiempos cambian,
si el sexenio cambia, si todo cambia, bueno, tendríamos que hacer las adecuaciones pertinentes para podernos ajustar a los tiempos que nos vaya tocando vivir y poder funcionar en base a, ¿no? Para poder replantear o reestructurar la forma de visualizar y de dar la educación física. Coincido con el maestro de que el enfoque de la educación física va a terminar hacia el cuidado de la salud, y si nosotros le damos una ojeadita hacia atrás, bueno, pues el enfoque posiblemente sería tal vez en la parte competencial, en el desarrollo de la corporeidad. ¿Por qué? Porque si incidimos en que el sujeto cuide su cuerpo, desarrolle su cuerpo y tenga la aceptación de sí mismo, pues estaríamos hablando de la parte de la corporeidad, que no tenemos desarrollada, muy bien desarrollada todavía. Entonces, esa sería la forma en la que visualizaríamos la educación física. ¿Cómo? Definitivamente a través del movimiento. Gracias, maestra Ana Laura. Muchas gracias. Maestra María Luisa, para ir cerrando con la misma pregunta. Sí, yo veo que va a existir gente preocupada por su estado de salud. Veo gente que va a estar preocupada por esta situación de imagen, que también es muy importante y que impacta mucho al estado emocional. Veo que la educación física va a tener una mayor tendencia hacia esta calidad de vida, y que esto no nada más implica los aspectos cognitivos, motrices, sino toda la globalidad. Y que en este aspecto todos tenemos que hacer nuestra labor desde el lugar en donde estamos, porque todo va a sumar un granito de arena más a todas estas posibilidades. Y los exhorto a esta colaboración juntos, porque no va a ser posible solamente la tarea para el educador físico, ¿no? Tenemos que impregnar a la sociedad entera, tenemos que hacer lo que decía la maestra Laurita, hacer que sean conscientes de que no simplemente tienen un cuerpo, sino que son un cuerpo, que aprendan a vivir su cuerpo, a conocer su cuerpo y sobre todo a querer y a respetar su cuerpo, porque de ahí va a partir muchas decisiones y las competencias se van a dar por ende, ¿no? Entonces, esta parte de favorecer a la persona misma tiene mucho que ver con todos los aspectos de su vida cotidiana en todas las esferas específicas de la vida. Muchas gracias, maestra María Luisa. Y maestro Bernardo, ya para cerrar este segmento, su mensaje, por favor. Sí, me parece que igual va en la parte de la salud. Después de esto que nos sucedió con el COVID, me parece que hubo mucha reflexión en cuanto a la vida a lo que va a llegar un momento en que nos puede ir mal. Yo creo que tenemos que fijar ese objetivo en cuanto a la educación física y el deporte dirigido al autobienestar y a la salud. Me parece que en el futuro de las escuelas normales debe de ser como base el desarrollo académico. ¿Entiendes? Las escuelas normales ya tienen que ser desde este momento y desde antes autosuficientes. Deben de programar diplomados, maestrías, doctorados que les permitan a las escuelas normales ser autosuficientes y seguir preparando a nuestros alumnos. Me parece que llegó el momento en que las escuelas normales deben de dejar de ser y también dejar de ser paternalistas, tanto con estar esperanzado en lo que nos dé el gobierno, pero también en soltar a nuestros alumnos y que también ellos hagan un esfuerzo mayor para la mejora de la realización académica. Y por otro lado, la parte de infraestructura. Es necesario que la gestión institucional de los directores en las escuelas normales se haga de manera eficiente, eficaz, permanente, y está de más decir que ya un director que está en su escritorio tomando café, leyendo periódico, en estos tiempos ya no pega. Yo creo que ese es el futuro de la educación física, tanto a nivel general como de las escuelas normales. Las escuelas normales deben ser autosuficientes. Muchas gracias, maestro Bernardo, por su participación. Quiero agradecerles a todos ustedes. Y bueno, ya nada más me resta
agradecer a quienes nos vieron a través de Facebook, a través de YouTube, y recordarles que mañana en el cierre de la 6ª Convención Internacional de Educación Física, Deporte y Salud Escolar Chiapas 2021, tendremos a las 9 de la mañana el taller y después del COVID, ¿qué? Alimentación y entrenamiento con el maestro Juvenal Vargas Santana desde Puebla, y a las 10:30 de la mañana el enfoque de la coopedagogía como modelo pedagógico en educación física, una conferencia magistral del doctor Carlos Velázquez Callado desde España. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos acompañaron aquí esta noche. Les agradecemos bastante que pues, nos estén siempre honrando con su presencia. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, los integrantes de esta mesa. En verdad vamos a seguir esta comunicación y sobre todo hermanando a nuestras instituciones. Doctor Garza, doctor Mungarro, ya tuvimos el privilegio de saludarnos, de estrechar nuestras manos, nuestros abrazos. Maestra Emma Laura, qué dichosa la coincidencia de tenerla. Y maestra María Luisa, créanos que estamos muy halagados, muy honrados de que nos haya aceptado la invitación. Maestro Bernardo, gracias por ser anfitrión de esta actividad. Les mando un fuerte abrazo a todos en Facebook y en YouTube y nos vemos mañana. Muy buenas noches. Hasta luego.